¿De qué habla Leila Guerriero cuando no habla de literatura? Em, yo hablo poco, pero creo que hablo de cine. Me gusta mucho hablar de cine con gente que sabe de cine y con gente que no sabe de cine como yo. Eh, y no sé, realmente creo que hablo muy poco porque pienso, hablar de libros es hablar de literatura. Em, Escucho más que hablar. Siempre me las ingenio, incluso cuando estoy con amigos, para desviar la conversación hacia sus vidas y no hacia la mía. Supongo que hablo conmigo demasiado durante todo el día. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver. En clave de Rhodes, un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados. En este programa, Leila Guerriero y la memoria. La memoria es una forma de habitar el pasado. Es aquello que elegimos recordar y también aquello que no podemos olvidar. Nos define, nos duele, nos da sentido. Hay memorias individuales que cuando se narran se vuelven colectivas. Y hay quienes hacen de ese ejercicio de reconstrucción un acto de escritura, de justicia y de amor. Yo soy James Rhodes y una de las personas que mejor hacen de esas memorias individuales relatos colectivos es la grandísima Leila Guerriero. Leila, tenía muchísimas ganas de invitarte a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, James. Muchas gracias por la invitación. Muchas ganas de venir también y de conversar, de retomar nuestra conversación. Claro, por fin lo hemos conseguido. ¿Cuántos libros ahora? No tengo idea, nunca los conté. Pero no son ¿Perdiste la cuenta? tantos. No son Bueno, tantos. bastante. Bueno, vendidos sí, hay muchísimos. Sí, supongo, pero títulos, lo que pasa es que hay, hay algunos que son antologías, como Claro. Frutos extraños, Teoría de la gravedad, Plano americano, y después los libros como que cuentan una historia de principio a fin y que son libros, los otros no son menos libros que estos, digo, pero los que escribí como para contar una historia son Los suicidios del fin del mundo, una historia sencilla, que fue un libro que salió 10 años después del primero, Opus Gelber, La otra guerra, La llamada, La dificultad del fantasma. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Como Pues, 6, poquito, ¿no? Para bueno, una persona. poquito. Hablaba al principio sobre memoria porque La llamada, tu última Sí. novela, cuenta la historia de Silvia Labeiro, una ex militante de Montoneros que fue torturada por la dictadura argentina. Tú has reconstruido su historia, su memoria. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso largo. Claro. Eso es lo primero que se me ocurre decir, pero que se me hizo corto porque, bueno, fue 1 año y 7 meses, 1 año y 8 meses de entrevistas, no solo con ella, sino con el entorno de personas. Ella estuvo secuestrada, desaparecida en la escuela de mecánica de la Armada. Entonces, bueno, hablé con sus compañeras de cautiverio, intenté hablar con algún compañero de cautiverio también, con su pareja actual, con sus exparejas, con sus hijos. Viste, cuando haces un perfil no se trata solamente de hablar con Hay la mucha persona gente. protagonista, hay que hablar con todos los que... los que fueron importantes y son importantes en su vida. Y sí, fue un proceso de reconstrucción largo. No sé si decirte difícil, porque la verdad es que siento que tanto Silvia Labeiro como el resto de los entrevistados, los que accedieron, tenían, aunque en algunos casos nunca habían hablado de estos temas, nunca habían contado su historia a un periodista, y ni siquiera a sus amigos o sus familias, se estableció como un piso de confianza. Es muy íntimo. Sí, y no fue difícil hablar de cosas difíciles, que es lo que tiene que pasar cuando un periodista está, haciendo trabajo de este tipo, ¿no? Que no es un trabajo de investigación. Eso es Pero ¿cómo distinto. se evita traicionar la memoria de otra persona al traducirla en tus propias palabras? Bueno, creo que cuando estás mirando la vida de otro, lo que tenés que hacer es deponer tanto como puedas tus propios prejuicios, ¿no? Entonces Claro. la palabra
traición allí no forma, si lo haces de una manera ecuánime, sí, no forma parte de la ecuación. No se trata de pensar qué hubiera hecho yo en el lugar de esta mujer o en el lugar de este hombre, sino tratar de escuchar cómo esa persona cuenta su historia para tratar después, a la hora de escribirla, de estar vos a la altura de esa historia, ¿no? Y cuando alguien te comparte sus recuerdos más dolorosos, yo tengo ganas de conocer cómo cuidas de ti y los cuidas a ellos también. Porque debe ser difícil escuchar tantas cosas. ¿Sabes que no? No es difícil, no. ¿No te duele? No, yo creo que soy una persona muy sensible, si no creo que no podría escribir. Claro. Pero el dolor tiene que quedar, si hay dolor en la historia, tiene que quedar plasmado en el texto, no en mí, digamos. Es como si fuera algo como... Terapia. No, como si fuera algo circulatorio, digamos. O sea, pasa por mí, pero termina en el texto. Entonces, no, es como si el dolor no quedara encerrado dentro de mí, ¿entendés? Es como si yo fluye. Sí, mi deber no es sentir dolor, mi deber es que el lector sienta el dolor que sintió esa persona. Entonces, canalizar. Sí, uno es un poco un medium, pero además, ¿sabes qué pienso siempre yo en casos tan extremos como el de Silvia Lavairo o todas las personas que estuvieron detenidas con ella? Y otros casos de otras historias como terribles también que conté, es que a mí no me ha pasado, afortunadamente, ni un 1%, ni un 0,9% de las aberraciones que sufrieron estas personas. Entonces, no sé, escuchar toda esa historia con dolor, te diría que es casi pedante, digamos, ¿no? Decir, ay, no, qué horror, no puedo escuchar esto. Tengo que escuchar, soy una ciudadana argentina, estos compatriotas pasaron por esas cosas. Y lo mínimo que puedo hacer es escuchar. Es que iba a preguntarte, la dictadura argentina dejó heridas abiertas, muchas sin justicia aún. ¿Y cómo se escribe sobre eso sin caer en el espectáculo del dolor? En lo sensacionalista, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Y no sé, a ver, digo, me parece que primero que nada la clave está en hacer un buen trabajo de reporteo, estar mucho tiempo con la gente. No investigación. Sí, como escuchar mucho, trabajar para mostrar un texto que tenga sutilezas, que tenga ambivalencias, ambigüedades, contradicciones. La gente no es, digamos, plenamente buenísima o plenamente malísima. Creo que trabajando con los matices... porque el sensacionalismo, ¿qué es en último grado? Es la ausencia de matices, ¿no? Sí. Es como una bomba explotando y ves pedazos de gente volando. La sutileza es más difícil, narrativamente te representa un desafío que a mí por lo menos me resulta más interesante, y además a mí no me gusta leer, digamos, en clave de porno sentimental, ¿no? Claro, que es el mundo en que vivimos, de alguna manera, en muchos medios, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, el mundo que vivimos es bastante explícito, digamos, de por sí. Pero si además, sí, los que escribimos o mostramos cosas en la radio, en la tele, machacamos. Tal cual. Sobre eso, sí, es como es demasiado, ¿no? En cada programa elijo un tema principal para hablar con mis invitados. Como habrás podido observar, en este caso he elegido la memoria. No solo por tu último libro, sino porque muchos de tus libros o relatos hacen de historias individuales relatos más grandes que cuentan memorias colectivas. ¿Qué hay en esas historias que te cautivan tanto? Son historias muy distintas entre sí, ¿verdad? O sea, hay historias... Bueno, esta historia que mencionabas de Silvia Lavairo, pero también, sí, qué sé yo, un perfil de Fito Páez. Sí, o Los Gauchos. O El Malambo, en el caso de Una historia sencilla, ese libro que a vos te gusta. Sí, lo amo, este libro. Sí, o las 12 personas muy jóvenes que se suicidaron en la Patagonia, en el primer libro, Los suicidas del fin del mundo. No sé, yo creo, el otro día un colega, no sé, muy inteligente, me dijo que él creía que las historias que a mí me atraían eran historias de personas con mucha determinación, ¿no? Como, bueno, en un suicida hay una determinación fuerte, en una historia sencilla, Rodolfo González Alcántara, el protagonista, tiene la determinación de querer ganar un concurso de baile folclórico. Silvia Lavairo es una mujer determinada, está determinada a vivir y después de salir de la ESMA a tener
una buena vida. Yo creo que es muy difícil para mí desde adentro decir a mí estas historias me interesaron por tal o cual cosa. La lectura de este colega me pareció interesante. Yo creo que también me interesan las cosas que están, historias como de que me tocan por el motivo que fuere y que están como en la periferia. Quiero decir que no están bajo los focos, en el centro del escenario, ¿no? Esto es todo, no marginal, periférico, es distinto. Sí. Y en tus textos suele asomar algo colectivo, ¿no? Una atmósfera, una época, un país. ¿Crees que hay una responsabilidad política en reconstruir memorias individuales? Sí, yo creo que sí. A mí me interesa muchísimo esto que vos mencionás, ¿no? Lo individual transformándose en algo colectivo. Despegando de la idea de la anécdota personal para caer en el territorio de lo universal, ¿no? Lo hermoso, lo terrible, claro, o lo patético. Condición humana. Exacto, que tenga que ver con el paisaje existencial, con el hecho de estar vivos, digamos, y no tanto con la anécdota personal. Y me parece que sí, que en la decisión de elegir tales o cuales historias, o de poner el foco aquí o poner el foco allá, hay una decisión, como decís, política, de decir, esto me parece relevante y esto también, y si eso genera conversación pública, bien, pero mejor. Uno no lo hace con esa intención. Claro. Pero ¿cómo se convive con el hecho de que la memoria es selectiva, es imprecisa, a veces incluso contradictoria? Sí. ¿Eso le quita o le suma valor como material narrativo para Digamos ti? que es muy difícil trabajar con eso, pero yo creo que le suma porque es lo que hay. en la naturaleza humana todos tratamos de convivir a veces con hechos muy duros, muy traumáticos, de una determinada manera. Y yo creo que la memoria fundamentalmente es una máquina de editar. O sea, editamos recuerdos, incluso momentos felices. Te habrá pasado estar en una reunión con amigos o con familia y empezar a contar algo y que alguien te diga, eso no fue así, yo estaba ahí y lo vi y no sé qué, y el otro recuerda otra cosa y vos estás segurísimo de que lo que estás contando fue así. Entonces sí, ahora digamos, la salvaguarda que tenemos los periodistas, por lo menos los que trabajamos con este género, que es el periodismo narrativo, un reportaje de largo aliento, digamos, es que no contamos con un solo cofre de la memoria, digamos que sería la memoria del protagonista o la protagonista de la historia, sino que vamos tratando de reconstruir esa historia también a partir de testimonios de otras personas. Claro. Y eso hace que a veces, salten las hermosas chispas de la contradicción, de las versiones distintas, y cuando eso empieza a pasar, yo me refriego las manos y digo, acá vino, acá empezó. Porque si todo es muy claro, porque si todo es muy prolijito y la versión es perfecta y no sé qué, parece más bien un relato armado para conformar. Pues a ti te gustan las rifirafes un poquito. Sí, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. Yo creo que recién en la introducción pusieron y lo agradezco a quien haya tenido esa idea, un tema de Los Redonditos de Ricota, que es una banda que a mí me encanta. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, la banda como tal no existe más, pero... Qué buen nombre, ¿no? Sí, y ellos tienen un tema que a mí me gusta muchísimo y uno de los versos dice... es una canción que habla de una mujer muy fascinante, muy magnética, y dice, y te encadena a su show. Y yo creo que lo que no tiene que pasar cuando uno está haciendo una entrevista o un perfil muy largo o muy corto, lo que fuere, es que el entrevistado te encadene a su show, en el sentido de llevarte a su territorio, que te quedes encandilado, que te quedes hechizado. Y para todo eso, además de entrevistar a una persona muchas veces, sabiendo además que no hay ninguna máscara que se sostenga a lo largo de meses, no hay ninguna máscara que se sostenga, si sabes mirar y si sabes escuchar, tenés rodeas ese testimonio de otra cantidad de testimonios que impiden, digamos, que termines haciendo, no sé, un texto de venganza o una agiografía, ¿no? De una persona. Iba a preguntarte, pero ¿crees que la memoria es un acto de justicia o a veces también puede ser una forma de venganza?
Bueno, yo creo que las dos cosas, por supuesto. Claro. Mira, con todo lo que ha pasado en mi país, si no fuera por la memoria y el testimonio de los sobrevivientes de los centros clandestinos, muchísima gente, muchísimos militares genocidas que están presos, no estarían presos. Entonces yo creo que se podría asegurar de una manera bastante clara, prístina, que la memoria es un factor importante. Y también es importante, creo, para un país sostener esta idea de la memoria colectiva. O sea, digo, no decir, como suele decirse a veces, bueno, esas cosas son cosas que ya está, que quedaron en el pasado, ¿para qué vamos a seguir discutiendo, no? Esas son cosas que se enquistan. Pero lo de la venganza, bueno, yo sí, o sea, digamos, somos seres humanos y tendemos a querer tomar revancha de aquello que consideramos injusto en algún momento. No sé si la memoria es en ese caso una herramienta de venganza, más bien la manipulación, ¿no? O sea, la manipulación, yo te diría, consciente de esa memoria, transformándolo en otra cosa, ¿no? Puede ser un elemento de venganza. En cada programa, Leila, le pido a mis invitados que me permitan unos minutos para tocar una pieza en nuestro piano machacado y amado del estudio. Hoy he elegido una pieza de Gluck. Es de su ópera Orfeo y Eurídice. Y me encanta esta pieza. Es el momento en la ópera donde Orfeo va al inframundo buscando el amor de su vida, sin siquiera saber si la encontrará, si está viva. Solo sabe que al fin y al cabo el amor es lo único que tenemos de verdadero valor. Entonces, así esta pequeña pieza. Te escuchamos.
Bonito. Bueno, gracias. Qué placer. Linda pieza, Sí, ¿no? qué lindo tocar el piano. Yo tocaba la guitarra, ¿sabes? Ah, sí, no Sí, sabía. sí, tomé clases durante muchos años. ¿Y sigues tocando? No, ¿Por lo qué? dejé. Bueno, cuando me mudé de mi pueblo de Junín a Buenos Aires, yo tomé clases hasta los 17, 18 años. Ok. Y tocaba la guitarra clásica, quiero decir, o sea, no era... Qué bueno. Sí, y bueno, después el estudio universitario y además yo había hecho una especie de pacto ridículo con mi profesor que era buenísimo. Ah, sí. Osvaldo Mori, sí, un gran profesor de guitarra, un gran guitarrista. A mí no me gustaba estudiar teoría Sí, yo y tampoco. solfeo, Normal. como vos. ¿No? Entonces yo sí sé leer música, leo bien, leo muy rápido, o sabía, ahora ya no sé, no tengo idea, no quiero ni acercarme a una partitura, pero no quería como estudiar teoría. Y cuando fui a Buenos Aires me imaginé que no habría ningún profesor serio que quisiera tomar una alumna con semejante carencia. O sea, yo podía tocar abajo Mozart en la guitarra y leerlo, pero no tenía idea de lo que era una escala diatónica. Sí, ya está, como entonces, todo el mundo. Bueno, por eso dejé. Sigues así un poquito, con esta actitud un poquito de solo quiero crear. No, creo que fue un error eso. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, fue un error. Pero bueno, había quedado, yo estudiaba, bueno, desde los 7, 8 años guitarra y había ido primero a un conservatorio en el cual me había ido bien de una manera bastante, fue como una trampa, ¿viste? Sí. Eso porque empecé a ir, me iba muy bien en las clases de solfeo y teoría en este conservatorio. Y me iba tan bien que los profesores me llevaron muy rápidamente a un nivel y llegué a un punto en el que de verdad a los 9 años no podía yo ya con eso. Sí. Y empecé a copiarme. O sea, se salían los profesores y yo me copiaba del libro de teoría. En realidad no entendía nada, era como estar resolviendo ecuaciones matemáticas y llegó un punto en el que eso se transformó en una especie de bloqueo. Bueno. Y bueno, me fui al conservatorio y me fui a un profesor particular, pero le dije, no quiero que me haga hacer escalas ni cosas raras. Sí. Escritas, ¿no? Porque escalas en la guitarra es... Bueno, lo sabes en el piano, si no lo haces. Sí. Mejor tocar. Sí. ¿Crees que escribir es necesario para liberar lo que llevas dentro? No pensando en publicar nada, sino por puro gusto. Tú lo haces. Como catarsis. Sí. No sé, ¿sabes? O sea, para procesar las cosas. A veces sí sucede eso, que estás como con, no sé, como en como una especie de rumia o de ruido mental. Y sentarte delante de la computadora y empezar a escribir, teclear un poco automáticamente, poner algunas ideas, pero sin ningún tipo de cuidado estético, digamos, ¿no? Sino como si estuvieras hablando no con un analista, pero como con un otro que sos vos mismo. Pero después yo eso no lo guardo, lo borro y no queda guardado en mi computadora. Pero si lo hago cada 3 años o 5 o 10 es mucho. O sea, digo, realmente no. Yo no creo en la función catártica de la escritura. Para mí la escritura es, sobre todo trabajo. Porque estoy muy... Sí, es trabajo y sobre todo, digo, casi todo lo que escribo lo publico, o todo, te diría yo. Y me parece que hacer catarsis, utilizar un espacio público para hacer digo, si un medio o lo que fuere para hacer catarsis, a mí no me gusta. Aparte, no sé, como que siento que es algo... Hay cosas de la intimidad que a pesar de que uno las dice en público, sabes hasta dónde, ¿no? Obvio. Poner el límite. Pero tomas notas para recordarte a ti mismo quién eres o te dejas llevar por el olvido. Tomo notas. ¿Sabes qué? Hay un archivo que es un archivo de sueños. Ah, sí. Cuando tengo sueños, yo sueño mucho. Muchísimo. Sí. Sí. Y lo escribes lo que... Y cuando tengo sueños que me impactan particularmente, los escribo. ¿Cuándo? ¿En el momento cuando despiertas? Cuando despierto, sí. Si no, el sueño se ¿Y a mano? Se evapora. ¿Lo escribes a mano? No, en la computadora. Ah, sí. En ocasiones esos sueños han servido de trabajo en el consultorio de un analista, digamos. Hombre. O sea, los llevo. Como y en una ocasiones, buena argentina. No, claro. Sí. Y a veces reviso esos archivos y me produce, te diría que placer y pavor a la vez. Sí. Pavor porque no recuerdo nada de todo eso, salvo algunos sueños muy puntuales que los recuerdo perfectamente. Y entonces hay una sensación de
desconocimiento de uno mismo. ¿Quién era yo cuando estaba soñando esto? ¿No? ¿Cómo puede ser que yo haya soñado eso y yo no lo recuerde? Todo eso estuvo dentro de mí y se me borró por completo. Menos mal que tomé, y por otro lado, el placer por decir, menos mal que tomé nota de esto. Claro. Porque es un sueño interesante, si bien ahora está completamente desactivado, digamos, porque el sueño fue, yo además les pongo fecha, ¿no? Entonces el sueño, no sé, del sábado al tal, al domingo tal, del mes de septiembre de 2015. Entonces, eso creo que sería lo más cercano a tomar una nota para recordar quién era yo. Claro. Y el resto de las cosas, qué sé yo, en las columnas del País, por ejemplo, muchas veces escribo de cosas que me están sucediendo en ese momento. Sí, ya sé. Y de alguna forma es un recordatorio, pero no lo hago para recordar. Pero hago eso, para... los sueños suenan más del inconsciente, ¿no? Que me fascina un poquito. Bueno, es la vía regia para llegar ahí, ¿no? Es fascinante el mundo del sueño. Yo soy muy mala interpretando. Ahora estoy un poquito más afilada porque he leído mucho de psicoanálisis, pero las primeras veces que llevaba un sueño a un analista, viste que el analista, los que son buenos por lo menos no te dice, su sueño quiere decir tal cosa. No, es como, bueno, a ver, ¿qué piensa usted de este sueño? Claro, y yo me quedaba muda, no sé nada, es un delirio. No quiero explorar. Si pudieras tomar una pastilla para olvidar algunas cosas que te han sucedido y poder elegir cuáles, ¿lo harías? ¿O crees que te han configurado tal y como eres ahora? Jamás haría eso. Nada. Wow. Nada. No. Hay poca gente que podría decir eso. Creo. Sí, y es una pena. Ah, sí. No, claro, es una pena que haya poca gente que no lo bueno, digo. Claro. Lo cual, James, no significa que yo haya tenido ni tenga una vida completamente plena y feliz, digo, pero no borraría. En mi adolescencia hubo momentos realmente muy, muy tortuosos, porque yo sabía que quería escribir, que quería ser escritora y no tenía idea de cómo abrirme camino en ese mundo. Y fueron, yo recuerdo momentos de una melancolía espantosa, digamos, de no ¿Con saber. qué edad? 16, 17, cuando vas terminando normal, el colegio. ¿no? Como un adolescente. Sí, también era un adolescente común que iba a la disco y todo eso, pero en el fondo de mí yo sabía que la tenía mucho más complicada que mis amigas o mis compañeras. Pero eso tampoco lo borraría. Pero esos recuerdos de tu infancia o juventud, ¿sentís que marcaron tu manera de mirar el mundo y por extensión de escribirlo? Sí, totalmente. Yo creo que, me parece, yo recuerdo algunas cosas de la infancia, de la adolescencia, o de la primera juventud. Bueno, todo te marca, ¿no? Obviamente, claro. Lo bueno y también lo muy malo. La verdad es que no, conociendo experiencias habiendo hablado con cientos o miles de personas en esta profesión, sé que a mí no me pasó nada del orden de lo realmente muy malo, pero todas esas cosas sí te configuran, te hacen más fuerte o te hacen más débil o te hacen más sensible o te hacen más anestesiada. Eso pasa mucho, sí. Tristemente, creo. ¿La anestesia? Sí. Sí, yo creo que sí. Sobre todo en la vida adulta, ¿no? Por eso, sí. Miro lo que estamos viviendo ahora, como el mundo es, y veo gente muy duro, muy como encerrado. Sí, qué sé yo, no sé, yo creo que cada uno está un poco preocupado por su mundito pero no vengo a decir ninguna novedad con esto, ¿no? Claro, que hay una cosa muy individualista y de... ¿Y tu ascendencia, siria, italiana, alemana, habrá marcado tu memoria y tu forma de entender el mundo, piensas? Sí, pero muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tanto? Sí, porque, digamos, no sé si tanto las nacionalidades, pero estás hablando de las nacionalidades que tenían mis abuelos. Entonces, para mí los abuelos fueron figuras... Eso es muy importantísimas. Sí. Y esas personas venían de Siria, de Alemania, de Italia. Es como Mica, mi mujer. Creo que es algo muy argentina. Ella pasó más tiempo con las abuelas que su propia madre, creo. Ya.
Sí, bueno, digamos, nosotros vivíamos en una ciudad muy pequeña y mi papá y mi mamá eran dos personas súper presentes, pero a mí me encantaba pasar horas y horas con mis abuelos. Y mi abuela alemana me contaba historias y me hablaba y me leía historietas, y mi abuelo sirio también me contaba historias que después descubrí que eran historias de la Biblia. Me encantaba que mi abuela siria me acariciara la cabeza y me peinara los rulos y me pasaba un rato largo ahí. También ella me contaba de cuando era chica en su pueblo. Qué sé yo, viste, con mi abuelo, el abuelo que era descendiente de italianos, él, era todo mucho más el gran Gatsby. El abuelo era, claro, era como una especie de dandy que con iba... un estilazo. Sí, él tenía un estilazo, pero también... Era un señor que iba, qué sé yo, al club social, al club del golf y yo circulaba con él por esos lugares y era como mi abuelo sociable, digamos, ¿no? Los demás eran... Pero sí, sin dudas, por supuesto que sí, que marcan mucho esas cosas. Precisamente hay una memoria que nos afecta a todos y que en algunas ocasiones, conforme pasa el tiempo, nadie hace por conservarla. Es la memoria histórica. En España se calcula que hay más de 100.000 personas enterradas en fosas comunes, personas que fueron asesinadas durante la guerra civil y cuya memoria se va perdiendo con el tiempo. Mi querida España, esta España. ¿Por qué todavía hay tanta resistencia a conservar ciertas memorias históricas, como las vinculadas a las dictaduras o las violencias del Estado? En general, no me gustaría hablar de ningún país en particular, ¿no? Pero a partir de lo que veo en el mío, creo que lo que sucede con eso es que buscar en ese lugar de memoria, o lo que se llama la memoria histórica, resulta para mucha gente una conversación muy incómoda. ¿Por vergüenza? No, porque determinada gente ha estado involucrada en determinadas cosas, digamos, y esta gente prefiere que todo eso se olvide, ya que hablamos de memoria, digamos... Pero hay consecuencias, ¿no? Para una sociedad, no hacerse cargo de su historia más dolorosa. Yo creo que sí, yo creo que por supuesto, en ese sentido me parece que la Argentina tuvo y tiene un rol en el mundo bastante pionero. En la Argentina en el año 1985 se hizo el juicio a las juntas todavía con la respiración de la dictadura en la nuca de los fiscales y los jueces, y esa fue una decisión sumamente valiente. Se hizo el informe de la CONADEP, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas. O sea, hay un trabajo con la memoria que a mí me parece muy admirable, y que espero que siga, digamos, con el paso de los años. Hay muchísima gente muchísimos genocidas que están enfrentando todavía juicios por delitos de lesa humanidad. A mí me parece que de todas maneras es una conversación que para mucha gente que estuvo del lado del terrorismo de Estado y que defiende, o sea, no necesariamente gente que estuvo involucrada directamente, sino gente que defiende esa ideología, sí, preferirían que todo quedara en el olvido, digamos, ¿no? Por una ideología manifiesta o porque de saberse algo podrían quedar manchados sus prestigios. Digamos. A mí me parece terrible, me parece horroroso, me parece incluso inhumano, me parece egoísta, claro, que alguien se oponga a que familiares de personas desaparecidas, como recién escuchábamos también, restos mezclados, enterrados en fosas comunes, no sepa, no pueda por lo menos tener una urna con restos y que alguien le diga estos son los restos de, no sé, su pariente, a través de la detección de, no sé, la pólvora en el fémur pudimos detectar que murió de determinada manera. Es un acto de reparación, o sea, duele, pero es un acto de reparación enorme. Y para mí si no se puede la gente que no puede entender eso me parece inhumana. Claro. ¿Te preocupa que las nuevas generaciones crezcan desconectadas de ciertas memorias fundamentales? Sí, me preocupa. Me preocupa mucho porque en la Argentina se estrenó hace poco tiempo una película muy buena de Santiago Mitre que se llamó precisamente Argentina 1985. Película. Sí, con Ricardo Darín
Peter Lanzani, bueno, Sí. grandes actores. La película fue un suceso, fue mucha gente al cine y lo que se decía era que lo que sucedía era que íbamos muchos a verlo, pero también, sobre todo, iba mucha gente La muy conciencia joven, sí. muy joven. Y esto, digamos, se volcaba en testimonios en medios que hacían artículos y las personas muy jóvenes que salían del cine salían como emocionadas diciendo que no, que bueno, que como que por primera vez se habían enterado de todo lo que había pasado en la Argentina en aquellos años y con el juicio y qué sé yo. Por un lado, a mí me parece bien que digamos, un aparato de calidad de arte de alguna manera sirva también para llevar información de ese tipo a la gente, pero por el otro lado a mí me alarma porque una persona de 16, 17, 18, 19, 20 años que no supiera lo que pasó con el juicio de 1985 y que se enterara por una película, yo creo que hay algo que está fallando mucho antes, en la escuela, en la familia, claro. en la transmisión de esa memoria que mencionabas. O sea, digo, al mismo tiempo me parece una buena noticia y me parece una pésima noticia. Pero ¿qué responsabilidad tenemos frente a eso? Toda. Pero no solo periodistas, artistas, políticos, escritores, todos. Sí, por supuesto. Bueno, digamos, yo diría que el primer rol es el rol del Estado. El rol del Estado en educación, en transparencia. Educación, políticas de Estado, financiar organismos, ONGs que se dediquen a la conservación de la memoria. ¿Y eso cómo va en Argentina? Muy mal. En este momento muy mal. ¿Con Milei? Sí, con el presidente que tenemos, sí. Bueno, no, a ver, digo, no solo con el presidente, sino con toda la línea, digamos, con la ideología del partido oficial. Va mal en el sentido que no solo porque de alguna manera se piensa en una dirección contraria, que es un poco esta de decir, bueno, olvidémonos, ya pasó, o se trata de igualar el terrorismo de Estado con el terrorismo de las organizaciones guerrilleras de aquel momento, que no se pueden igualar esas cosas, sino porque además están desfinanciando de a poco o repentinamente organismos que trabajan desde hace décadas en... Muchísimos, ¿no? Sí, en derechos humanos, en preservación de la memoria, etcétera, etcétera. Sí, a mí me preocupa mucho eso. Creo que hay mucha gente preocupada. Claro. Sí. Mira, sí. En este momento siempre hago unas preguntas a mis invitados más prácticas, digamos, que me ayudan también a mí. Por ejemplo, ¿cómo cuidas tu cabeza? ¿Vas a terapia? Sí, hago análisis. ¿Sí? Desde hace muchos años, sí. ¿Y funciona? Obvio. Bueno, sí, funciona, por supuesto. A ver, yo creo que, o yo por lo menos, no tengo la idea de que en algún momento llegará el instante mágico en el que todo va a estar alineado, perfecto, y voy a entender todo, y voy a ser una persona... ¿Te imaginas? Ojalá. No, ¿sabes que no? Ojalá no. A mí me parecería aburridísimo eso. Bueno, no sé. ¿Sí? A mí me encantaría, ya. De una puta vez, tenerlo claro y ya está. Ya. No, a mí me interesa más, puedo entenderlo, a mí me interesa más la búsqueda. Ojo, no estoy haciendo un alegato a favor del sufrimiento permanente y la tortuosidad y eso. No, para nada, pero digo, una vez que estás como... Pero hay búsquedas y búsquedas. Hay búsquedas que no deben durar décadas. No, yo creo que esas búsquedas ya las pasé, digamos, hace décadas. Entonces, no, la verdad es que... Y como soy, por suerte, alguien que vive de lo que hace y vive con lo que hace y por lo que hace y para lo que hace, que es la escritura, digamos, como que ahí no hay mucho rollo. Y bueno, todos los otros rollos creo que son rollos que tienen que ver más con la existencia, con el hecho gravísimo de estar vivo, y a mí eso me interesa como materia de conversación con un gran analista, me parece alucinante. ¿Qué cosas te duelen todavía, aunque ya las hayas contado o escrito? ¿Qué cosas me duelen? Creo que no, cosas que haya escrito no. Creo que viste que Freud dice que lo siniestro es como lo familiar que se torna de pronto monstruoso o desconocido, ¿no? Algo muy familiar, que no sé, que tu padre de golpe se transforma en una persona completamente distinta. Eso es como lo siniestro.
Y yo creo que en algún momento una cierta situación con un grupo de amigos fue una cosa muy desagradable, y creo que eso todavía... bueno, si yo tuviera que decir algo que es completamente imperdonable, es eso, sí. Yo soy una persona bastante rencorosa. ¿Ah, sí? Sí. Durante años. ¿Tienes una Bueno, lista negra? No, una lista negra, pero a veces, no sé, a veces me pasan cosas y, no sé, le digo a mi pareja, voy a estar con tal persona, que si me dice, pero ¿no te acordás que esa persona hizo tal cosa? No, la verdad ni me acuerdo ni me importa, o sea, me olvido de esas cosas, pero hay una par de cosas que no me olvido. ¿Qué te hace reír, incluso en medio de tanta oscuridad? Hay muchísimas cosas me hacen reír. Sí, muchísimas cosas. Me río mucho con algunos libros. Kurt Vonnegut me hace reír muchísimo. Algunas salidas algunas... mi pareja tiene un humor involuntario enorme. ¿Ah, sí? Me hace reír muchísimo. Sí, mi sobrino pequeño me hace reír muchísimo. Va a cumplir 3 años y es una bomba de gracia. Me río mucho yo, la verdad, me río mucho de mí misma, soy muy payasa. Es importante eso. Sí, hago el ridículo a propósito. Sí. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés? Como cronista, como persona, como mujer. No, nada, porque como no voy a estar no me voy a enterar, o sea, me da lo mismo. Bueno, no, dame más. Te voy a empujar un poquito. No sé, qué sé yo. No sé, la verdad que no sé. Lo intentó. La vez pasada, en una charla muy linda que tuve con Rodrigo Fresán en Bilbao, me preguntó como cuando llegara la parte de mi si yo alguna vez escribiera mi autobiografía, que jamás lo haré, me decía que pondrías en el capítulo que va, no sé, de la llamada a todo lo demás, ¿no? Entonces yo digo, sería un capítulo que tendría una sola línea y diría, y después siguió. Bueno, claro. Bueno. Claro, sí. La resiliencia. Sí, quizás pueden decir eso. Claro. Siguió hasta el final. Bueno, ole tus ovarios. Eso es difícil, pero si tuvieras que elegir una canción para un momento clave en tu vida, tu boda, funeral, para un amante, para algo del mundo en general, ¿cuál sería? Una sola canción de todas las posibles. Sí. Algo que te ha marcado como... Mira, hay una canción preciosa que tiene que ver que es una canción de Pearl Jam, se llama Just Breathe. Breathe. Sí, esa canción a mí me gusta mucho y fue muy importante en un momento importante de mi vida. Entonces sí, me gustaría eso. ¿Quieres compartir qué momento? No, era un momento en el que estaba recién había fallecido mi madre en el año 2009, yo estaba repleta de cambios, de cambio de trabajo, y salía a correr. Bueno, yo ahora corro 1 hora todos los días o 50 minutos todos los días y en ese momento corría 3 veces por semana, 30 minutos. Y me acuerdo que era como mi momento de envalentonarme, ¿viste? El momento de correr y me ponía esta canción casi de manera obsesiva como... Gasolina. Sí, y me hacía respirar. Sí, me hacía respirar. Es este. Es esta, exactamente. Te veo corriendo. Yo me veo, te juro, escucho esta canción y me veo por las calles de Buenos Aires. Es hermoso. Última pregunta, Leila. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué? La persona... es muy injusto como dejar pero yo creo que podría decir que sin duda la persona que más me ha marcado en muchos sentidos es mi padre. Sí, es de todo. Un padre potentísimo, un padre totémico, un padre terrible, un padre que te forja, un padre que te saca el miedo, un padre que te da fortaleza, un padre que te exige, que no te cobija sino que te empuja, pero te da las herramientas para que ese empujón no te arroje al vacío.
Me enseñó el placer de la lectura, me enseñó el placer de leer historietas, me enseñó el placer de la música clásica. Mi mamá también en ese sentido, pero mi padre de una manera más potente. Me forjó en ciertas actividades que me encantan y que se supone que no son para una niña, pero quizás sí son para una niña criada en el campo, como el contacto fuerte con la naturaleza, el saber arreglarte con un caballo, con un rifle, con un animal enfermo, saber dónde buscar cobijos si tenés frío y estás mojada en el medio de la nada. Bueno, digo, me hizo valiente, creo, sí, y eso para mí es algo importante. Y me hizo valorar como la potencia de lo inteligente, ¿no? Como ver el destello de la inteligencia en alguien. Es un tipo que tiene un nivel de exigencia alto y eso que quizás a alguien podría haberlo transformado en una persona anulada, yo creo que a mí me hizo creer, más. Sí, me hizo más. Sí. Sí. Ay, para mí, ¿no? No sé para los demás, claro. Quizás pero sí. Pues le debes bastante. Mucho. Leila Guerriero, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchísimas gracias a vos, James. Una conversación preciosa y gracias por las músicas. Siempre. Genial, tía. Gracias. No, a vos, James.